lo que necesitas saber. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir con nuestra adoración, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos, y no importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume con nuestra adoración. Hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos, no hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes, digno, 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 digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor, toda rodilla se doblará y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú.
que tú no tienes favoritos. Mi corazón clama, quiero ser libre. Buenas noches, República Dominicana. ¿Qué tal, amigo? Aquí comenzamos de nuevo este programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque siempre nos acompañan los martes y los jueves aquí a esta hora, a las 7 de la noche, por Teleimpacto, canal 22 y 52, y por el cable teleimpacto.com.do. Aquí pueden vernos, señores, siempre con un programa edificante, un programa que conmueva los corazones, un programa que pueda ser entendido por los demás y que puedan ser redimidos todas aquellas personas que en realidad lo necesitan. Señores, nosotros pues damos la bendición a nuestra República Dominicana, a cada hogar dominicano que siempre está en sintonía, y a los que no están en sintonía también. Que el Señor esté derramando su gracia, nuestro Señor Jesucristo, en todos ustedes. Yo me hago acompañar como los jueves ya acostumbradamente con mi hermano y amigo, el apóstol Luis Cabrera. Buenas noches, Luis. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. En victoria. Así es. Así se dice siempre, en victoria. Señores, siempre estamos en victoria, porque el que está con Jesucristo, pues ya la victoria la ganó. Solamente con dejarlo entrar a tu corazón, ya tú lograste esta gran victoria. Por eso dice: yo estoy a la puerta, si alguien escucha mi voz, abre tu corazón y yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Qué precioso. Luis, nosotros pues, amables televidentes, hoy vamos a hablar de lo que es Jesucristo. Jesucristo, aquella roca eterna, aquella luz que flotaba desde aquel Génesis en las aguas, cuando Dios, pero vamos a poner que sea el apóstol Luis, que nos hable de esto. Jesús, su obra en la cruz, diríamos que ese es el título, ¿verdad? Jesús, su obra y la cruz. Luis, comenzando desde el principio, ¿qué tiene para los amables televidentes con lo que es Jesús? Bueno, para poder hablar de Jesús, Nazario, es bueno entender la razón, lo que causa que Jesús tenga que venir a la tierra a su hora redentora. Y para eso hay que irse a Génesis, al libro de Génesis, en su capítulo 1, y ver cuáles eran las condiciones del hombre antes de la caída. Nosotros necesitamos entender, porque a causa de la desobediencia del hombre en el Edén, el hombre perdió unas cualidades extraordinarias. Y si nosotros nos ponemos a ver, el hombre en el Edén era eterno, no conocía muerte. Por tanto, no podemos definir si el hombre vivió 1 año o 1.000.000 de años. Sí, porque no se dice qué cantidad de tiempo. No se sabe. Que la culebra tentó a Eva, que ella comió del fruto prohibido, pero ¿qué edad tenían ya en no ese había idea, no se porque sabe, el hombre ¿verdad? vivía en la eternidad de Dios. En la eternidad. No conocía muerte. El hombre podía tener 1 año como 1.000.000 de años. Así y es. no había diferencia, porque la cronología no existía. El hombre no conocía enfermedad. Era libre de enfermedad. El hombre estaba libre de pecado, por tanto estaba libre de maldición y de toda consecuencia de ellas. El hombre era trabajador, era laborioso. Fíjate que dice que él guardaba el huerto. Siempre estaba trabajando para que el huerto funcionara correctamente. Era tan sabio el hombre antes de la desobediencia, que el hombre pudo ponerle nombre a todas y cada una de las plantas hasta el día de hoy. Sí, sí. Y a todos y cada sea, le dio una sabiduría tremenda vamos hacia Adán, ¿verdad? Que fue el primer hombre. Entonces Adán tuvo esta sabiduría que ocupó su cerebro como ¿qué por ciento sería, Luis? Porque decía que nosotros no ocupamos ni un 2%. Adán trabajaba. Yo hago una pregunta siempre. Dame un nombre científico de una planta, así rápido. Guayabo. Ese es el nombre que nosotros conocemos. Pero el nombre original nosotros no lo conocemos, ni siquiera nosotros, con todo lo que hemos estudiado, no lo sabemos. Sí. Sin embargo, Adán, los nombres que hay que ir a la universidad para estudiarlo hoy, ¿fue el que lo puso? Lo puso, Para entender lo que Adán hizo, hay que irse a estudiar biología, no sé cuántas cosas raras, para poder y no llega ni a la mitad. Y no llegamos ni siquiera a la mitad. Así pasó con los animales también, hasta el día de hoy. Era una sabiduría extraordinaria. El hombre caminaba de continuo en la presencia de Dios, Nazario. El Salmo 8 dice que él estaba coronado de gloria y honra. Luis, pero dice que primero era la tiniebla, el agua, se paseaba. Háblame un poquito de Génesis, el comienzo de Génesis. Cuando entra esta luz fue separado la tiniebla de la luz. Claro, mira lo que pasa. Si entendemos el orden de la creación, dice día 1, sea la luz. Pero la luz que se hizo ahí no tiene que ver con luz, que no, como nosotros conocemos, no es luz eléctrica. Dice que abrió el sol. No, dice que sea la luz. O sea,
La palabra en el Nuevo Testamento me enseña que Jesucristo es la luz del mundo. luz. Entonces en el día 1 lo que se hizo fue, Dios determinó manifestar la luz para que sea conocida. Porque la luz ya existía, Dios existía. Durante la creación, todo el propósito del día 1 fue disponerse para ser manifestado, para que fuera conocido. ¿Por quién? Por la creación que vendría después. En el día 2 dice que separó los cielos de la tierra. En esa expansión de los cielos, en esa creación de los cielos, sí, lo que él estableció fue el mundo espiritual completo. En el día 3 establece la tierra. Y todos los, dice, hierba verde, árboles, plantas, etcétera, etcétera. En el día 4 es que él establece las lumbreras. Ahí es que crea el sol y crea la luna. Sí. Entonces en el día 5 él sigue en el proceso de la creación. Y entonces en el día 6 sigue, y en esos días crea los animales y crea todo ese tipo de cosas. En el día 5 crea los animales y en el día 6 crea el hombre. Entonces, si tú te pones a ver, Nazario, el procedimiento de la creación, día 1, Jesús, la luz fue hecha. Día 2, el mundo espiritual. Día 3, la tierra, el mundo natural. Día 4, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Día 5, los animales. Día 6, el hombre. O sea, que el propósito de la creación, toda la exuberancia de la creación, toda la magnificencia de la creación, todo el esplendor que vemos todavía de la creación, fue hecho con un solo propósito: para el hombre. Para el hombre. Entonces el hombre fracasó, Luis, diríamos así, y tuvo que venir Dios mandar, ya después de tantos años, tanto tiempo, mandar a su único Hijo Jesucristo para que todo en que en Él crea sea salvo. Entonces Jesús, su obra en la cruz, Luis. Vamos directamente, Jesús, su obra en la cruz. Mira, Nazario, cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo en la cruz, yo insisto en conocer esa magnitud. Voy a responderte, pero quiero hacer hincapié en esa magnificencia, porque hasta que el hombre no entienda la magnitud de lo que perdió, entonces no entiende el por qué Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la Biblia dice, nadie busca a Dios. Dios nos busca a nosotros y no nosotros a Él. Sí. Ahora, ¿por qué Él nos busca? Porque nosotros no tenemos la manera de entender todo lo que hizo. Ahora, a causa de esa desobediencia que se produjo en el Edén, Satanás entra. Y juntamente con él entra el pecado, entra la maldición, entra la muerte, entra la mentira, entra el engaño, entra la manipulación, entran los homicidios, entran los adulterios, entran las fornicaciones, entra todo el mal sobre la tierra. Fue tan grande el mal que vino sobre la tierra que si tú sigues leyendo el libro de Génesis, en Génesis 6 viene el diluvio. Y hay que destruir la tierra porque dice, y Dios se arrepintió de ello a causa del mal que había en el corazón del hombre. Entonces todo ese mal, ahí viene un proceso donde Dios destruye, luego hace un pacto con Noé de que no destruiría más la tierra. Entonces después viene entonces comienzan las manifestaciones. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cae esclavo. Estoy saltando, ¿verdad? Sí, sí. A la esclavitud, 430 años. Sí, porque no llevaría no sabe cuánto. Sí, viene Moisés como libertador, salen al desierto ya libertado el pueblo, y ahí viene la ley de Dios sobre el hombre. Pautas de Dios, qué quería Dios con el hombre. Y así sigue, sale el tabernáculo, y en el tabernáculo había sombra de cómo sería el proceso de salvación. Ahora, ¿por qué Jesús? Porque el hombre, por más que intentó cumplir con la ley que Dios estableció y cumplir con las reglas que Dios estableció, el hombre no pudo cumplirlas a cabalidad para recibir la redención y la salvación. Entonces Dios mismo, por eso dice, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y se humilló a lo sumo hasta la muerte en la cruz. Pero lo que Dios hizo con Jesucristo fue, como dice Juan 3:16, amarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén. ¿Qué perdió el hombre con el pecado? La vida eterna. ¿Qué hace Jesucristo? Restaurar la vida eterna. Sí, porque todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Todo a causa del pecado. Por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Así es. Pero por cuanto uno que pecó, todos fuimos destituidos. Por cuanto el postrer Adán, el justo, entonces en él todos hemos sido justificados. Entonces viene el proceso de la cruz, que es la pregunta tuya y es lo que queremos enfatizar. ¿Por qué Jesús entonces? Porque es Jesús el único que puede llevar en sí mismo y logra llevar en sí mismo. Dice que no se conoció pecado. Es lo primero que dice, que en Cristo no se conoció pecado. Jesucristo es el único que puede, ¿verdad?, cumplir con toda la ley. No la abrogó la ley. Él no hace como hacen los políticos de hoy, que cuando no le conviene una ley la quieren eliminar. Jesucristo cumplió con toda justicia, dice, y cumplió con toda la ley. No la abrogó. Dice que estableció un nuevo orden sacerdotal, donde ahora Él sería el sumo sacerdote. Jesucristo dice que fue tentado en todo. Y por cuanto fue tentado en todo, entonces Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Dice que Jesucristo fue el que logró deshacer las obras del diablo. O sea, cada maquinación del diablo, cada tentación del diablo, cada red que el diablo le tejió, cada trampa que el diablo le puso, Él logró superarla. Él logró vencerla. Y nunca se dejó de distraer, Luis, de absolutamente de nada. Porque su comunión estaba con su Padre. Con su Padre. Y nada lo hacía distraer. Porque mira qué texto tengo yo aquí más fabuloso, que es en Lucas 8, 19, 21. Es decir, la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así es. O sea que ni su madre ni nadie lo pudo distraer, sino haciendo la cosa que su padre le mandaba hacer. Que es lo que nosotros hoy en día debemos hacer. Y vivimos distraídos. Claro, y esa es la fórmula. Y otros que ni lo aceptan ni siquiera. Exactamente. Entonces por eso es que quieren poner muchísimos intermediarios. Pero él dijo, mi madre es una. Y mi hermano es uno. ¿Quién hace la voluntad de mi padre? Quien escucha la palabra y la pone por obra. Pone en práctica. Entonces ahora se han inventado que si en el cuadro, que si esto, aquello. No, él lo dijo claro. Usted es mi madre y ustedes son mis hermanos si hacen la voluntad si hacen la voluntad de Dios. Y eso es lo precioso de Jesús. Ahora, Jesucristo, la palabra declara que el amor, o sea, Jesús es el amor. Jesús es amor. Es el cumplimiento de la ley y los profetas. O sea, cuando Él nos da el mandato de andad en amor, como dice, andad en amor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que si nosotros caminamos en ese sentido y en esa dirección, en amor, estamos cumpliendo con toda la palabra. Lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis se cumple en nuestras vidas si andamos en amor. Pero el amor no tiene que ver con abrazo y beso. ¿Con qué tiene que ver el amor? Dice la palabra, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo le amaré. Y mi Padre le amará. Buena. ¿Con qué hablamos? No sé qué fue lo que le dio el celular mío, pero se apagó. Yo te llamo ahorita porque estoy en televisión ahora. Te llamo ahorita, ok. Y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, que todo tiene que ver con obedecer al Padre y obedecer su palabra. ¿Me está entendiendo así? Sí. La obra de Cristo se completa en nosotros a causa de nuestra obediencia. Si nosotros todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, que fue interminable, sí, nuestra mente finita no alcanza a entender todavía la dimensión y la magnitud de lo que Él hizo en la cruz. Pero solamente se activa en nosotros por medio del arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, venimos a Él, pedimos perdón, clamamos el perdón, nos limpiamos con su sangre, reconociendo ese pecado, e entonces nosotros reconocemos esa obra en la cruz
Y ahí se activa todo el sacrificio de la cruz. Luis, hubo un tiempo que fue cuando Jesús estuvo siendo niño, más adolescente, diríamos también, esa etapa por ahí, que casi no se habló mucho de él. Yo diría que muy poca cosa. Entonces, estaría este niño preparándose con su padre que está en el cielo, sería esa la... Porque eso deja a mucha gente como incógnita. ¿Qué pasó con Jesús en ese entonces? Tú como apóstol, que has estudiado bien la palabra de Dios, más o menos una pinceladita en ese medio ahí para que entremos entonces de lo que es en lleno ya de la obra de Jesús, ya siendo hombre y haciendo lo que hacía, que no hubo desperdicio en su obra, en nada. Fíjate, la palabra nos enseña, la palabra no habla mucho, como bien tú dices, acerca de lo que Jesús hizo en su infancia, pero podemos ver en ese relato, cuando ellos fueron al templo una vez, María, José, con él, que dice que por 3 días él estuvo perdido siendo un niño, porque se había ido al templo. Y cuando María lo encuentra, que le pregunta, pero mijo, tenemos 3 días buscándote. Y él le dice, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Es decir, desde pequeño Jesús tuvo la intimidad, porque yo estoy convencido de algo, Nazario, Jesús nunca perdió su identidad. Y yo creo que una de las cosas principales que no nos deja a nosotros entender quiénes somos y entender qué fue lo que Jesús hizo, es la falta de identidad. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos dominicanos? ¿Somos haitianos? ¿Somos americanos? ¿Somos europeos? Porque queremos ser de toda parte un poquito, sobre todo el dominicano. Que es lo que le llaman aquí el complejo de Guacanagarí, que desde que llegue un extranjero, todo el mundo anda como la foca aplaudiéndolo. Que perdonarme, Luis, un segundito. Yo siempre digo que donde Dios te mandó a nacer, esa es tu tierra. Esa es tu tierra. ¿Por qué quieres? Pues yo no quiero ser español, ni americano, ni nada de eso. Yo dominicano que yo quiero ser, porque aquí fue que me puso. Aquí fue que me puso. Entonces, todo lo que yo necesito, oye bien, todo lo que yo necesito para cumplir con el propósito de Dios en mi vida, está en República Dominicana. Sí. Aquí está el mejor entrenamiento, aquí está la mejor escuela, aquí están las mejores lecciones, inclusive hasta los padecimientos aquí es más fácil. Sí. Porque el día que no hay comida, aquí cualquiera te brinda un plato de arroz. Sí. Pero en Estados Unidos, si usted no se va a trabajar, no come. Aquí fue que nos mandó a nacer. Aquí fue que nos mandó a nacer. Y del padre que nacimos también, ese padre debemos hacer reverencia, claro, aparte de Dios, porque Dios primero. Claro, y por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y se te alarguen los días. Es el único mandamiento con promesa. Así es. Entonces, entender todo eso, Nazario, y más, pero hay que irse a Isaías 53, que es quien nos habla verdaderamente de la obra de Cristo en la cruz. Porque Isaías pudo ver a la distancia. Ya avisaba antes de él. Avisaba de lo que sería la obra. Y cuando usted lee Isaías 53, que dice, fue menospreciado, y nosotros lo leemos y no lo entendemos. Llevado como oveja al matadero. Como oveja al matadero. O sea que nunca hizo oposición de nada. Claro, ¿por qué fue menospreciado? Porque al ser menospreciado, entonces él tomaba autoridad para sanarnos de todo rechazo. Y entonces no podía ser, como dice Efesios 1, aceptos en el amado. ¿Entiendes? Cada acción tenía una... Dice también en ese verso 3 de Isaías, porque no le estimamos. Al no estimarlo, fue rechazado. Al ser rechazado, entonces la hora no puede sanar del rechazo. ¿Cuál es la causa de toda división familiar hoy día? El rechazo. Él no me quiere, papá no me quiere, mamá no me quiere, y nadie se quiere. Eso se llama rechazo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo. Sí, porque él fue rechazado también. Él fue rechazado también. Todo para pagar por nosotros. Él pagó por nosotros, él pagó por tu rechazo. Entonces él te puede decir, ven mi hijo, ven. Que yo pagué por ese rechazo. Ya yo pagué por ese rechazo. Sí. Entonces, dice también que en el verso 4 dice que Él llevó por nosotros las enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy en la cruz, Él dice que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Para qué? Para poder librarnos y sanarnos de toda enfermedad. Así es. Y para poder alentarnos de toda dolencia y de todo dolor. Entonces, Jesucristo en la cruz hizo una obra completica. En el verso 5 de Isaías dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Sabía Jesús que nosotros no íbamos a rebelar? Sí, Él lo sabía. Sí. Por eso lo padeció. Por eso también ahora cuando venimos y le decimos, Señor, perdóname, soy un rebelde, Él puede perdonarnos, Él puede atendernos. O sea, siempre que se reconozca lo que tú estás haciendo, tus transgresiones y pecados, será perdonado. Claro, entonces, como Él padeció,
y fue herido por nuestras rebeliones, entonces en Él podemos ser mansos y podemos ser humildes. Por eso decía, sed como yo. Manso y humilde de corazón. Y humilde de corazón. Aleluya. Entonces dice también que en el verso 5 que Él fue molido por nuestros pecados. Oye, ¿cuántas cosas fueron sucediendo? Molido por nuestros pecados. Entonces, porque Él, en esa molienda que Él tuvo, Él pagó el precio por todos y cada uno de nuestros pecados. Porque Pablo decía, el que es libre de la justicia, esclavo es del pecado. Sí. Entonces la esclavitud del pecado, por eso Cristo pagó, para hoy fuéramos libres del pecado. Libre del pecado. Libres del pecado. También dice en ese verso 5, por su llaga. Ya nosotros fuimos, fuimos sanados. Fuimos curados. Entonces, fuimos sanados. No es que Jesucristo nos puede sanar. No es que Él nos va a sanar. No, Nazario. Es que ya Él nos sanó. Sí, perfecto. Ya Él nos sanó. En la cruz del Calvario, Jesucristo sanó todas y cada una de tus enfermedades, así como de las mías. Y si hoy estás padeciendo alguna enfermedad, yo quiero decirte a ti en este momento, a través de esta cámara, que tú estás sano. Y yo estoy enviando la palabra de sanidad que declara en Isaías 53:5 que por las llagas de Cristo ya tú fuiste curado. Y yo estoy orando para que tú seas sanado en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hay una belleza. Y si alguien, quiere llamar para orar por alguna enfermedad o algún problema que tenga, llámenos. Ahí está, me puede llamar directamente al celular que está ahí abajo, los números más pequeños. También en el estudio, que a veces tiene su problemita. Pero me pueden llamar al celular. Y nosotros oramos por ustedes, por sanidad. Adelante, Luis, continúe. También dice que todos nosotros, oye lo que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice, y cada cual se apartó por su camino. Así andaba el hombre sobre la tierra. Es más, así anda el hombre todavía hoy sobre la tierra, como descarriado. Sí, así es. Entonces, pero Él, como buen pastor que es, ya Él dio su vida por las ovejas. O sea, no es que Él va a ver cómo resuelve el problema. No, ya el problema está resuelto. Lo único que te toca a ti es reconocerlo a Él como Señor, reconocerlo a Él como Salvador, porque Él ya dio su vida para ser tu pastor. Lo hizo todo por nosotros. Él lo hizo todo. Sí. Y si como resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Juntamente con Él. Perfectamente. Entonces, por eso es que dice que Él es el camino al Padre. El único camino al Padre. A la gente religiosa no le gusta que digamos que Él es el único camino al Padre. Pero es que porque tienen otro camino por ahí. Porque es que parece que tienen otros atajos. Parece que pero al final de cuentas, no importa el camino que tú elijas, te vas a dar cuenta que si no tomaste a Cristo y cogiste ese camino, vas a tener que devolverte. Que nomás dos caminos, Luis. No. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el otro camino que es de perdición. Claro. Y lo dice la palabra claro. Señores, yo invito a las personas. Pareciera un poquito fuerte, Nazario, eso que estoy diciendo. Pero yo quiero que la gente lea la Biblia. Es que la gente no lee. Porque lo que yo estoy diciendo no fue que alguien me lo dijo. Es que yo lo leí y lo dijo Dios por medio de su palabra. Así es. Entonces, todo el que se descarrió, que descarriado nada más no es el que está en la iglesia y se va. Descarriado es que el que alguna vez no tuvo en Dios. Sí, que no ha aceptado a Jesucristo. Que no ha aceptado a Jesucristo, está descarriado. Sí, perfectamente. Y muerto a la vez. Y muerto a la vez. Pues solamente entonces, Cristo saca de la muerte a la vida. A la vida. Entonces, para que puedan retomar la vida que Cristo, la vida abundante, Nazario, que Cristo vino a dar por nosotros, entonces tenemos que reconocerlo como Señor y Salvador. En el verso 7 también dice que Él fue angustiado, fue afligido. Dice que no abrió su boca. Y que como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es por esta razón, Nazario, mira, eso lo dice Isaías en el verso 7, ¿sí? 53. Por eso Él puede librarnos, mira, de los dichos de nuestra boca. Perfectamente. Tú sabes la cantidad de nosotros que cuando vemos una situación difícil, nos convertimos en pregoneros de desgracia. Y muchísimas blasfemias que la gente a veces no se da cuenta. Que no se da cuenta. Sí, y cuando ve una situación dice, ay, y mira, y me va a pasar, y entonces, y esto y esto, y cuántas cosas dice el hombre a causa de una situación. Pero Él dice que nos puede librar. Nos libra de las ofensas, nos libra de los vituperios. Así es. Nos libra de las calumnias.
porque solamente él enmudeció para tener autoridad sobre cada palabra. Perfecto. Sobre cada palabra. Dice, es impresionante lo que él hizo, lo que él es que Jesús es, mira, dice la palabra también que él se hizo maldición. Sí, así es. ¿Y por qué se hizo maldición? Porque al hacerse maldición, dice la palabra que en esa temporada, y la palabra declara que maldito aquel que muere en un madero. Y él fue al madero. ¿Y por qué murió en el madero y dice que se hizo maldición? Para hoy librarnos de todas y cada una de las maldiciones. Porque a nosotros nos alcanzan, como decíamos en un programa anterior, Nazario, toda maldición que viene a nosotros viene a causa de la desobediencia de las personas que nos precedieron. Nosotros tenemos tenemos varias cosas aquí que son los latigazos que recibió el Señor, la corona de espina, el porqué, el madero, ese madero que le incrustaron arriba que no podía casi con él. Pero nosotros vamos a hablar de esto, Luis, después que vengamos de una pausita que vamos a hacer y hablar de todas estas cosas. Y la gente que nos quieran llamar, que nos llamen también para aportar con este tema. Adelante. Fabricamos el mejor colchón del mercado con una materia prima de calidad. En FIF tenemos el Super Pilotop Doña Aurora para un descanso renovador. Adquiéralo en todas las tiendas del país. Estamos ubicados en la Juana Saltitopa 272, Villa María, Santo Domingo, con los teléfonos 809-536-6211 y 809-245-0744. Colchones FIF para dormir mejor. Yo decía, Dios, quiero una nevera, y llegué a NASA Muebles. Te felicito, llegaste a NASA Muebles, a la comodidad, los precios y la garantía. Me estaba volviendo loco y en NASA Muebles encontré bajo inicial, fácil pago en todas las marcas y productos. ¡Qué bendición! Y para todos tenemos 4 tiendas, kilómetro 12, Avenida Independencia, Carretera Mella frente a Jaina Moza, la Grandota de Jaina y también en Villa Mella. Bendiciones a todos, gracias por venir a NASA Muebles. El héroe de tu sueño. Clara se levantaba diariamente agotada porque su colchón estaba desgastado, roto y hundido. Alberto sufría del mismo mal y veía cómo eso afectaba su día a día, hasta que hizo algo al respecto y llegó a casa como un superhéroe con el colchón Super Pillow Top de la Nacional, con tecnología triple capa, sistema no flip, 10 años de garantía a un precio súper económico. Desde ese día Clara duerme y Alberto se convirtió en el héroe de su sueño. Super Pillow Top de la Nacional. Este sí que es un Pillow Top. Soy Nazario Salcedo de NASA Muebles. En 10 años hemos logrado desarrollar una gran relación, sustentada en el servicio, la comodidad y los buenos precios. Y por nuestra relación de 10 años, te felicito por llegar a nuestras tiendas. Kilómetro 12, Avenida Independencia, zona oriental frente a Jaina Moza y la Grandota de Jaina. ¡Qué bueno! Llegaste a NASA Muebles. Señores, continuamos aquí con su programa Recta Final. Hoy pues estamos hablando de Jesucristo, esa roca eterna, esa luz que es la que nos ilumina. Jesucristo es la luz del mundo. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y debemos tener bien en cuenta que si queremos vivir, porque el hombre ya está muerto en sus transgresiones y pecados, pero Jesús te saca de la muerte a la vida. Jesús es el camino. Jesús es quien te va a llevar donde tú quieres si quieres ser salvo. Es Jesucristo. Luis, entonces nosotros pues tomando otra vez, vamos a comenzar esta crucifixión y por qué estos padecimientos de Jesús.
Vamos, para no irnos ya un poco tan atrás, desde que Judas fue y entregó a Jesús, que ahí comenzó un revuelo, la negación de Pedro, todos estos acontecimientos que pasaron llevados ante Pilato, los latigazos, la corona de espinas que se le puso, el madero. Vamos comenzando desde la entrega de Judas, Luis. Mira, desde la entrega de Judas, la palabra llama a Judas como hijo de perdición. O sea, Judas estaba, no me gusta usar esa palabra, pero estaba destinado. ¿Por qué? Porque Judas, a pesar de que escuchó a Jesús, por 3 años y medio caminó con él, durmió con él, anduvo con él, lo escuchó, pero Judas endureció su corazón y no permitió que la palabra lo transformara. Y eso causó, fíjate, Nazario, que es impresionante, que en la última cena, estando juntos, dice que Satanás entró a Judas, porque él nunca recibió la palabra de Jesucristo. Y así muchos de nosotros estamos yendo a la iglesia hoy, pero no estamos permitiendo que la palabra nos transforme. Y eso es un peligro, porque eso le pasó a Judas. Judas oyó la palabra y no la oyó de un predicador, la oyó de Jesús mismo. Entonces Judas viene y traiciona. Judas vende a Jesús. ¿Por qué Judas vende a Jesús? Judas tenía su corazón en el dinero. Judas no tenía su corazón en otra cosa, sino en dinero. Fíjate que... Y mira lo sabio que es Dios, Luis, contarle que tú estás hablando, de que a Judas se le entregó el tesoro, la cajita de cargar el dinero, las ofrendas, era Judas que la manejaba. Era Judas que la manejaba. Y ni aún así aprendió. Y fíjate que cuando a Jesús lo iban a ungir los pies, la del alabastro, la mujer del perfume, Judas fue el único que dijo, pero eso cuesta demasiado dinero. ¿Tú sabes lo que gasté ese aceite, ese perfume? En el Señor. O sea, su corazón estaba puesto en el dinero. En el dinero. Adoraba a otro Dios. Adoraba al otro Dios, al otro Señor. Al otro Señor. Entonces ahí es donde está el peligro. ¿Dónde está tu corazón? Pues dice, ahí donde estén tus tesoros, ahí estará su corazón. Así es. Y así pasó con Judas. Entonces Pedro lo niega. Lo negó Pedro porque realmente Pedro negaba a Jesús. Sí. No, yo creo que viene un tema muy interesante, Nazario, y me gustaría tomar un minuto para explicártelo. Cuando Jesús es entregado, fíjate que Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los guardias. Sí. Jesús se detiene, restaura la oreja del guardia y reprende a Pedro. Le dijo que a hierro mata, a hierro muere, que no mate. Que no mate. Sí. ¿Qué pasa? Y eso es una enseñanza, Nazario, muy interesante. Cuando nosotros agredimos a otra persona, Jesús siempre se va a detener en su trato contigo para restaurar a tu agredido. Y después te va a reprender a ti por la agresión que hizo. Y a veces nosotros no entendemos por qué Jesús se para de tratar contigo. Y es que tú agrediste a alguien. Y él sea pecador. Sí, no importa. Pero Él va a arreglar tu agresión para que tú no quedes mal. Porque Él como hijo, como hermano tuyo, como hijo del Padre, como el Padre mismo que Él es, Él va a recoger tu trapo sucio, como dicen. Cuando un hijo tuyo, Nazario, hace un mal, ¿qué tú haces? Tú sales a enmendarlo. Tú sales a dar la cara por él. Sobre todo si es pequeño. Y reprende al muchacho. Sí, porque esa es otra que no se quiere corregir los muchachos, no hay que reprenderlo. Sí. Entonces nosotros no nos medimos cuando vamos a agredir a alguien. Y esa agresión provoca, oye bien lo que te estoy diciendo, esa agresión que nosotros como creyentes, como hijos de Dios hacemos, produce que Jesús se detenga con nosotros, vaya a enmendar. Ese enmiendo puede cogerle un día, una semana, un mes, porque hasta que esa persona no es sanada, entonces Él no está trabajando contigo. Y después que Él vuelve. Y muchos de nosotros no entendemos por qué los tratos no se acaban. Y es por eso. Todo tiene una razón de ser, mis hermanos. Entonces de ahí pasa la negación de Pedro. Pedro lo niega 3 veces. Yo no lo conozco, dice. Yo no hablo como Él y yo no sé quién es Él. Esas 3 declaraciones sacan a Pedro del mundo de los 12. Y Pedro ahora se queda como uno más. Por eso cuando Jesús resucita tiene que ir a restaurarlo y Él tiene que hacer 3 confesiones. Te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Porque eran las 3 palabras. Y le pregunta, pero en realidad me amas. Me amas. Sí. Pero lo que él estaba buscando era que Pedro se conectara de cada palabra. Yo no te conozco. Ahora tenía que decir. Las 3 veces que lo negó, decir 3 veces que te amo. Para volverlo a intentar. Fíjate que la palabra dice, y Jesucristo mandó a buscar a los apóstoles y a Pedro.
porque Pedro se había salido con esas declaraciones del mundo de los 12. Y a veces nosotros, por estar hablando de más, nos salimos de lo que Dios ha establecido que nosotros somos. Perfectamente. Entonces, Luis, pasa lo siguiente, aquello pasó con Pedro esto, pues Pedro negó, ya Jesús, pues en aquel entonces, pues le dijo Pedro, y lo sucedió lo que acabamos de explicar. Pero entonces, cuando ha llevado frente a Pilato, y aquí es donde la gente, en vez de preferir que suelten a este hombre que no ha hecho nada, prefiere que suelten a Barrabás. Sí, porque eso, y ahí es donde viene el cumplimiento de la palabra, del designio de Dios. Por eso que cuando dicen, porque Dios endurece el corazón del que endurece, y tiene misericordia del que tiene misericordia. Entonces a veces nosotros no entendemos cuando algo se pone contra nosotros, y quizás es Dios que está endureciendo el corazón de esa persona, para que lo que Dios quiere se dé. Porque si nosotros somos en nosotros mismos, a veces no es el camino que nosotros transitamos. Y si Dios no nos cierra la puerta con un jefe, con un esposo, con una esposa, y nos tranca el juego, nosotros fácilmente que cogemos el derrotero. ¿Qué dice el Señor? Sin mí usted no puede hacer absolutamente nada. Podéis hacer. Nada pueden hacer sin mí. Nada podéis hacer. Entonces cuando Pilato, fíjate, es interesante, porque en la entrevista de Cristo con Pilato, en ese Pilato, el primero que reconoce a Jesús como rey es Pilato. Entonces tú eres el rey de los judíos. Tú lo has dicho, dice Pilato. Te dice Jesús. Tú lo has dicho, sí. Pilato lo establece. Él es el rey de los judíos. Tú eres el rey de los judíos. Lo manda a azotar. Lo suelta a Barrabás, porque eso fue lo que el pueblo le clamó. Claro, había una incitación de los sacerdotes para que eso sucediera. Después vienen los latigazos. Todo eso que te comentaba ahorita, sucedió. Pero dentro de ese proceso... Luis, ¿por qué esto, todo 39 me parece latigazo? Sí, porque era una ley que había en Roma, donde se suponía que la sentencia máxima era de 40 latigazos. Pero ¿qué pasa? Que si pasaban de 40 latigazos, violentaban la instrucción de la pena, porque entonces era una pena mayor, y pasaba a lo que se llamaba tortura. Entonces ellos, para cuidarse de un mal conteo, de un error, lo que fuera, ellos daban 39 latigazos. Sí, buena, ¿con qué hablamos? ¿De Ocoa? De Sosúa, el hermano Ángel de Sosúa. Sí, adelante, hermano. Yo quiero saber de Sosúa, Sí, adelante. Yo quiero hacer una pregunta. De Sosúa, sí. Yo soy. Baja el televisor, porque no se puede escuchar el televisor. Bájalo. Para que nos pueda decir, para entenderlo, bájalo. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber respecto al hijo de salvación y al hijo de perdición. El hijo de perdición, aún se arrepienta, no tiene posibilidad de salvarse. Bueno, hermano, si él es salvación, se va a arrepentir y Dios lo va a perdonar, porque Dios perdona que se arrepiente. Pero si es para perdición, nunca se va a arrepentir. Nunca, porque mire que Judas quiso arrepentirse, pero entonces se ahorcó. Pero eso no se arrepintió. Judas no se arrepintió. No se arrepintió. A Judas le dio remordimiento. Sí, pues escúchenos, hermano de Sosúa por la televisión. Gracias por su llamada. Okay. Fíjate este hermano que llamó preguntando sobre el hijo de perdición y el hijo de salvación. Judas era hijo de salvación, pero Judas tuvo la oportunidad, aún después de haber entregado a Jesús, de arrepentirse, pero él no le dio arrepentimiento, él le dio remordimiento. Y a causa del remordimiento, o sea, ¿qué es lo que es el remordimiento? La acusación que viene a tu vida a causa del mal cometido. Pero eso no implica que hay un arrepentimiento. Lo que hay es una acusación que el enemigo te pone. Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Y eso es lo que es el remordimiento. Y Judas terminó ahorcándose. Pues precisamente, Luis, dice el Señor a su padre, cuando oraba a su padre en el cielo: de los 12 que me diste, solo uno se perdió, porque era el hijo de la perdición. O sea, Judas se iba a perder, por eso no se arrepintió nunca. El que se arrepiente no se pierde. Por eso nosotros insistimos y le decimos a la gente: arrepiéntanse, busquen a Jesucristo, que Él lo va a perdonar, no importa lo que usted haya hecho. Jesús es la luz del mundo y es quien te saca de la muerte a la vida. Él te salva, pero tú tienes que arrepentirte. Ahora, el que no se va a salvar no se va a arrepentir nunca.
Sí, y más que no, el que no se va a salvar, sino el que nunca se arrepiente no va a recibir salvación. No, jamás, de ninguna manera. No va a recibir salvación. Porque solamente aceptando a Jesucristo tú tienes salvación, tienes vida eterna. Con Jesús es que tú vas a ser perdonado de tus pecados por aceptarlo en tu corazón como tu único Salvador y diciendo que perdone tus pecados, que te inscriba en el libro de la vida y no te borres jamás. Pero no de ahí en adelante tú vas a comenzar a hacer iniquidades y a hacer pecados por tu propia cuenta y por tu propia concupiscencia, lo que te dé la gana. No. Lo que venimos al pie de Cristo es a servir a Dios y a guardar sus mandamientos, a hacer lo que Dios nos ha mandado, guardar nuestros mandamientos, porque una vez tú, aunque esté y haya sido perdonado, pero si tú vuelves y cometes los errores que no debes de cometer y volver a andar en el mundo, sabe que Dios no va con las cosas del mundo. Dios va con las cosas de Dios, con la bondad, con el amor y con todo lo que es la justicia. Pero si tú rompes la justicia y te metes a la impiedad, impío quiere decir impiedad, no ser piadoso, pues no hay manera, Luis. Sí, eso es muy buena aclaración, Nazario, porque aunque estemos en la iglesia, no necesariamente estamos en Cristo. Y aunque vamos a la iglesia, nuestro corazón puede estar maquinando impiedades. Y si somos hacedores de impiedad, entonces somos impíos aunque estemos dentro de la iglesia. Eso lo determina el corazón, la condición del corazón. Y eso fue lo que pasó con Judas. Él nunca se arrepintió. Todo el que se arrepiente recibe perdón. Porque dice la palabra en el libro en Primera de Juan, que Jesucristo es fiel y justo y para perdonar todos nuestros pecados. Luis, que ahí está la dos vertientes. Pedro se arrepintió. Por eso se salvó. Pues se arrepintió, pero Judas no se arrepintió. Y si leemos bien la palabra en Juan 21, Jesucristo dijo cuando estaba en el sermón de monte, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. Pero dice eso, y en ese grupo que se lo dijo, que fue a los 12, Judas lo traiciona, Pedro lo niega, y de los otros 10, 9 salen corriendo, y Juan se queda, pero se queda de lejito. No es que Juan va y que no, aquí estoy yo. No, espérate en lo que esto se resuelve. Es decir, ninguno fue a dar la cara por Jesús. Pero Jesús ya había dicho, vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Es que nosotros, aún hayamos recibido perdón, tenemos que seguir de continuo. Por eso dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Límpiese más. Mira, Luis, ¿qué pasa? El plan de Dios fue tan perfecto y siempre es perfecto y siempre será perfecto que no podía ser apresado y muerto uno de sus discípulos. No. Porque el que tenía que morir era Jesucristo. Era Jesucristo. El que tenía que pagar esos pecados y limpiar a nosotros, que hoy hemos sido comprados por su sangre y por su llaga dice que hemos sido sanados, era Jesucristo. Era Jesucristo. Si moría uno de los discípulos, entonces la cosa cogía otra notoriedad, cogía otro rumbo, y el rumbo que tenía que ser hasta el día de hoy fue ese que sucedió, que Jesucristo muriera en la cruz para el perdón de nuestro pecado, Luis. Así es, y tú me hiciste dos preguntas ahorita, Nazario, y no quiero que se queden en el aire. Una fue que tú me preguntaste acerca de la cruz y otra de la corona de espinas. Sí, perfectamente. ¿Por qué la corona de espinas? Y la corona de espinas, Jesucristo cuando fue coronado con las espinas, fíjate que cada espina que fue enclavada en su mente y su corazón son las que hoy le dan autoridad para poder sanar todo espino y todo cardo enclavado en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada herida de tu corazón, cada maltrato que viene a tu vida, cada pensamiento que viene como dardo, cada acción contraria que viene a tu vida, que afecta a tu mente y afecta a tu corazón. No importa lo grave que sea, Jesucristo tiene autoridad para sanarte. Por eso Él fue coronado con las espinas, para librarnos de todo eso. De todo eso. Y el tema de la cruz va más allá de simplemente donde Él se hizo maldición. Sí, este madero tan pesado. Es tan pesado. Que no podía cargar. Que necesitó una ayuda en algunos tramos. Pero dice la palabra, nos enseña Nazario, que por medio de la cruz fue que Él reconcilió toda enemistad. Las del hombre con el hombre y las del hombre con Dios. Todo proceso de reconciliación tiene validez en la cruz del Calvario. El ministerio al cual uno de los ministerios al cual todos hemos sido llamados, es al ministerio de la reconciliación.
Y eso es por medio de la cruz. Y dice, porque de los dos pueblos hizo uno. Porque ya no son más dos pueblos, sino uno. O sea, de Israel y de las naciones de la tierra, que eran considerados los gentiles, dice que de los dos hizo uno. Y derribó toda barrera, toda enemistad, toda diferencia, todo pleito, toda división. Luis, entonces el cirineo que pusieron a que le ayudara a Jesús, esto también quiere decir que nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos también a llevar su cruz. Claro, van a haber momentos del tramo, del caminar, y yo creo que cada tramo que vamos a necesitar que alguien nos ayude y nosotros vamos a tener que ayudar a alguien. Si tú lees la carta a Corintios, Pablo en el capítulo 1 de Corintios dice que porque nuestro padecimiento es para consolación de otros y vuestro padecimiento es para nuestra consolación. O sea, hay cosas que tú vas a padecer que durante ese proceso de padecimiento vas a necesitar a alguien contigo. Así es. Mira, Nazario, mira, Luis, mira. Aunque sea para darle consuelo. Aunque sea para darte un abrazo. Hay gente que va a llegar un día nada más que darte un abrazo y se va y tú no vas a entender. Pero ese abrazo te va a hacer como que wow, como si Dios te hubiera visitado. Te puso liviano. Te puso liviano, se llevó la carga. Sí. Pero cuando pase eso, va a llegar el día y va a llegar el momento donde nos va a tocar a nosotros ir a dar ese consuelo, ir a dar ese aliento, e ir a devolver ese abrazo, que quizás no lo vamos a devolver a la misma persona que nos lo dio, pero probablemente tengamos que ir a dárselo a otro que lo necesite. Y óyeme bien, no menosprecie al que te ayudó hoy, porque quizás mañana te toque a ti ayudarlo. Así es. Ni veas mayor porque tú ayudaste a alguien hoy, porque puede ser que tú lo necesites. Entonces, en Cristo nosotros no podemos ir porque todo es recíproco, porque dice, dad de gracia lo que por gracia se te dio. Lo que por gracia recibimos. Sí. Entonces, Luis, no debemos pagar mal por mal, sino pagar mal con bien. Sí. Porque eso que Jesús nos manda. Y tener el amor hacia los demás. Tener ese amor, pedirle al Señor que nos llene de amor para nosotros cargar, para llevar y para darle a los demás. Luis, una vez pues ya el Señor está aquí en la cruz, crucificado con estos dos ladrones, que también eso es para avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ponerlo al lado de dos gentes culpables de delito de robo, y como si él también fuera un ladrón. Entonces, ¿qué connotación tiene esto, Luis? Explícanos ya brevemente. Es que la palabra lo había dicho, que él iba a ser sepultado entre ladrones, iba a ser sepultado, crucificado, y es simplemente cumplimiento. Pero fíjate que habían dos representaciones. A uno al lado, el que no importa lo que había cometido, se iba a arrepentir y él lo iba a perdonar. Y el que no importa lo que viera, lo iba a renegar. O sea, hay uno que vio y no creyó, pero uno de ellos vio y creyó. Sí. Y dijo, este es de Dios. Este no ha hecho ningún pecado, ni ha hecho nada. ¿Por qué lo están crucificando? Y lo dijo más, porque yo no diría que él lo reconoció. Él dijo, si tú eres. Es decir, mira, están diciendo, y por eso que te están matando. Pero si tú de verdad eres, yo quiero estar contigo. Porque él entendía la necesidad de Dios. Él reconoció la salvación que necesitaba. Y dijo, si de verdad eres tú, yo la quiero. Eso fue tremendo. Desde hoy estará conmigo. Ahorita estamos cenando juntos. Sí. Él le dijo a Jesús. Sí, ya si tú abriste mi corazón, y ahí yo entré. ¿Qué es lo que predicamos hoy en día? Abran su corazón, señores. Que hay muchos corazones duros. Hay corazones que la gente necesita. Todo el mundo está necesitando de Cristo, pero quieren cerrar el corazón. Ábranle por Dios. Abran ese candado que tienen en su corazón y bótenlo. Y dejen que Jesucristo entre. Para que entre en su vida. Y ustedes, como ese ladrón que ya estaba sentenciado a muerte, aceptó y vio que Jesucristo era el único que podía salvarlo. Y se salvó y quedó en la historia como alguien que se salvó por haber aceptado a Jesucristo. Más el otro no hizo caso, pues en el infierno, en el abismo está. Entonces, Luis, sucede este acontecimiento, Jesús muere, es llevado al sepulcro. A la tumba. Viene al tercer día, resucita, como se habló. Como se había profetizado. Por eso hablamos de que nosotros también resucitaremos con Él. Porque lo que hemos aceptado a Jesucristo y Él nos ha aceptado a nosotros, pues resucitaremos con Él. Eso dice Pablo. Así es. Y si morimos con Él, resucitaremos juntamente con él. Y ahí está la resurrección
que es la del día postrero juntamente con él, la del cuerpo transformado, pero Pablo habla en 1 Corintios 15 de la resurrección, y esa palabra resurrección de 1 Corintios 15 es anástasis en griego, y esa palabra significa apartado de entre los muertos a causa de conocer la verdad. Y nosotros, cuando conocemos a Cristo y nos hacemos hacedores de su palabra, automáticamente nos convertimos, somos apartados de entre los muertos en delito de pecado, y comienza un proceso de restauración, de resurrección en nosotros. Perfectamente. Eso es poderoso, Nazario. Entonces, cuando ya terminando, cuando se le aparece a los demás, a los 12, su recomendación de Jesucristo fue la siguiente, una recomendación directa, que yo quiero que pongan atención, y todo el que es cristiano que entienda esto, y que va a ser también cristiano que entienda esto. Jesús dio un mandato directo, que fue: vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me voy a prepararle morada y volveré. Y este es el Cristo, este es el Jesús de Nazaret que nosotros esperamos, la cual el martes pasado pues hablamos de los tiempos finales que ya se están acercando, y de todas las cosas que estaban sucediendo para que ya la venida de nuestro Señor está cerca. Él le dijo: me voy a preparar morada para ustedes, vendré y me lo llevaré conmigo, porque donde yo estoy estarán ustedes también. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Cada cristiano llevar este evangelio, de lo poco que usted sepa porque a usted se le dio por gracia, de lo gratis usted también. Predique la palabra, prediquen a Jesucristo vivo. Jesucristo es lo que hay que predicar hoy en día, no otra cosa, solamente a Jesús, porque ese fue su mandato. Por eso Él vino a la tierra a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados, y que todo el que crea en Jesús pues sea salvo y tenga vida eterna. Pues Luis, nosotros hemos llegado, gracias a Dios, a la parte final, dándole gracias a Dios porque nos acompañó todo este trayecto, y que todas aquellas personas que hayan visto este programa, pedimos a Dios que haya sido de buena, que haya dejado la semilla sembrada en aquellas personas que todavía no conocen del Señor, y aquellos que son cristianos, pues que Dios también nos siga bendiciendo. Que Dios bendiga abundantemente a nuestra República Dominicana, a todos los hogares, y la paz esté con todos ustedes. Amén. Amén.